¿No hay ningún comentario que quieran hacer? Bueno, Iván comenta que le está costando lo de cambio de variable. Mm, hay algo en particular? Digo, en Zulip ya comentaste un poco que como que te preocupaba esto de probar que la función con la cual hacemos el cambio de variable sea biyectiva. Em, ¿que ¿Tu duda tiene más que ver con eso o con el- la validez del axioma? Bueno, sí, yo les dije que acá Ana y Selena dice que no, Ana dice que le cuesta corroborar si los ejercicios que hace están bien o no. Quizás una forma de hacerlo, hasta ahora al menos, era consultando en Zulip o en el espacio del práctico. Digo, eso es eh, una buena forma. De todos modos, como es un pedido habitual, yo voy a tratar de subir hoy la solución a algunos ejercicios. No a todos, porque algunos eh, son muy similares unos a otros. Entonces, eh, quizás no tiene mucho sentido hacer todos. Bueno, hay bastantes que mencionan el 14, entonces lo que voy a hacer es eh, mostrar el 14 y comenzamos retomando un poco de algunos de estos ejercicios que han mencionado. Eh, Insisto con que en lo posible estén en el horario del práctico si pueden, y si no, hagan consulta por Zulip en el foro. Me parece que en general estamos respondiendo y creo que hemos respondido todas las preguntas y, y relativamente rápido. No necesariamente siempre vamos a estar respondiendo el fin de semana, por las dudas. Bueno, acá encontré el práctico. A ver cómo puedo hacer. Ah, un comentario sobre la grabación que después subo. Quizás ya lo vieron, pero estoy poniendo el chat. Así que si en el chat dialogan como lo harían en la materia quizás, entonces, digo, como dialogaran en el banco, entonces eso va a quedar grabado y se va a ver. Quizás es un dato importante eh, y está perfecto que intervengan sobre la clase, sobre lo que digo, eh, que propongan lecturas distintas, que hagan preguntas. Insisto, no hay malas preguntas, es muy importante que ustedes participen y que hagan todas las preguntas que necesiten hacer, aun cuando les parezca que tienen dudas si es una buena pregunta. Insisto en que todas las preguntas son buenas. Eh, bueno, entonces creo que el ejercicio que más dudas generaba era el 14, que es esto de si se puede aplicar cambio o no, cambio de variable.
y, y justificar. Entonces ahora yo voy a dejar de compartir el práctico y voy a empezar a compartir el pizarrón que le digo. Bueno, entonces empezamos con repaso, pero vamos a revisión de cambio de variable. Entonces voy a buscar cambio de variable, que lo tengo por algún lado. Ahora no estoy viendo el chat, así que les pido que alguien desmute el micrófono si hay alguna pregunta en el chat. Entonces, el cambio de variable, el axioma, era el siguiente. Si yo tengo una cuantificación sobre una variable i con un rango que va a hablar de esa variable y un término que también va a hablar de esa variable, lo que decíamos es que si hay una función biyectiva en el rango, ya revisamos qué es eso, entonces podemos aplicar o cambiar todas las ocurrencias de i por, digamos, la variable de cuantificación la cambiamos por una variable nueva, j por ejemplo, y cambiamos todas las ocurrencias de i en el rango y en el término por f de j. ¿Y cómo justificábamos esta, este cambio, este o este teorema? Lo podemos demostrar, no nos preocupa demostrarlo, pero ¿cómo lo justificábamos? Diciendo que, bueno, si bien estamos cambiando la condición en el rango, porque el rango ahora va a hablar de f de j, también estamos compensando ese cambio en el término. Y para ser más claro, voy a hacer un ejemplo concreto. Entonces, este es el 14C, me parece. Y lo que nos pide, estoy actualizando un poco la anotación, lo que nos pregunta es si podemos hacer cambio de variable en esta expresión cuantificada. ¿Sí? Es decir, tenemos la productoria de i desde 1 hasta el cardinal de x seguido de xs, de x seguido de xs proyectado en i. Y nos proponen la función que f de j es j más 1. Entonces, digamos, quizás lo mejor sería pensar cuál es la situación acá, una situación concreta, ¿no? Esta idea de siempre usar ejemplos concretos para tratar de ganar comprensión o para mejorar la comprensión que tenemos sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, puede ser -3 x seguido de xs es -3, 4, 2, 1. Entonces, si yo tengo esta igualdad, ¿no? ¿Quién es x? -3. X es -3, sí. Entonces tenemos que la descomposición, esto lo podemos pensar de la siguiente manera. El pattern matching que se va a hacer es hacer corresponder a x con -3
y a XS con el resto de la lista. ¿Sí? Al profe. Sí. Y creo que sí es que 0 y menor o igual que el largo de nominal de X seguido de X. No sé si soy yo, Iván, pero te escuché mal. Yo también lo escucho mal. Ah, sí, se escuchaba. Profe, lo que preguntó Iván es que si no es en el rango 0 menor, ahí menor igual que el largo de XS. No, el rango es así. Quizás haya una diferencia, creo que en el práctico estaba así, tal vez en la versión que estaba hasta ayer, pero Martín, Lo cambiaron. sí, Martín me sugirió cambiarlo y tiene todo el sentido, así que lo vamos a poner así. Pero eso es irrelevante, digamos, no tiene que ver con la esencia del ejercicio, digamos. El ejercicio nos pregunta por, eh, por el cambio de variable únicamente. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de i? ¿No? Acá en este renglón voy a poner i pertenece a... ¿A qué pertenece i? Digamos, ¿cómo calculamos este rango? Bueno, el cardinal de x seguido de xs es 4, ¿no? Porque tiene 4 elementos. Entonces, i puede ir desde 1, puede ser 2 o puede ser 3, ¿sí? ¿Por qué no puede ser 0? Bueno, porque está arrancando, la cota inferior es 1. Así que i puede valer eso. Y el término en ese i, ¿a qué es igual? Bueno, el término en este i es cuando i vale 1, ¿cuánto vale proyectar x seguido de xs en 1? 4. ¿Cuánto vale proyectar x seguido de xs en 2? 2. ¿Y cuánto vale en 3? 1. ¿Sí? Parece una pavada. Bueno, ahora veamos el cambio de variable que nos proponen. Nos proponen que f de j sea j más 1. Entonces, ahora vamos a poner que j, o mejor dicho, f de j, ¿en qué rango tiene que estar? En el mismo rango, ¿no? Porque fíjense que lo único que cambiamos en el rango con el cambio de variable es todas las ocurrencias de i, es decir, todas estas ocurrencias de i. Acá voy a escribir el cambio de variable. Todas esas ocurrencias de i. ¿Y cuál es la única ocurrencia de i que hay? Es esta, y la tenemos que cambiar por f de j. Y entonces, perdón, voy a hacer mejor las cosas. Primero voy a escribir cómo va a quedar la expresión cuantificada de acuerdo a lo que dice el axioma. Puede ser que sea diferente el resultado. A priori estamos preguntándonos si la igualdad que sugiere el cambio o que indica el teorema es cierto o no. Pero entonces, la igualdad me dice, yo tenía esta cuantificación, ¿sí? Tenemos esa cuantificación y me dice que es igual a esta otra, donde cambio la variable cuantificada y todas las ocurrencias de i las cambio por f de j. Es decir, como f de j en este caso concreto es j más 1, acá pongo j más 1 y acá pongo j más 1. Bien, entonces si me fijo en el rango era esta parte y ahora nos quedó j más 1. Y fácilmente podemos ver que, o sabemos que el cardinal de una lista que tiene un elemento
y un resto es 1 más el cardinal de ese resto. Entonces, tenemos esta condición. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta condición? Bueno, una cosa que podemos hacer es restar 1 a cada miembro de esta desigualdad, ¿sí? Y como restar 1 es una función monótona o que preserva el orden, entonces podemos asegurarnos de que esta desigualdad va a seguir valiendo. Es decir, acá nos queda 0, acá nos queda j y acá nos queda cardinal de xs. ¿Sí? Entonces, ahora j, ¿qué valores va a tomar? J va a tomar los valores 0, o 1, o 2. ¿Por qué? Porque el cardinal de xs es 3, y tenemos un menor estricto. Y ahora, fíjense que no nos interesaba estrictamente, es decir, despejamos los posibles valores de j, eso en el rango, y ahora nos interesa en el término recuperar el valor de j más 1, ¿sí? Indexar con el valor de j más 1. Entonces, acá vamos a poner el término de f de j, y voy a cambiar este igual, este pertenece por un igual, y ¿qué nos va a quedar? Que x seguido de xs indexado en j más 1, porque tengo que tener en cuenta la función, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto es? X seguido de xs indexado en j más 1 cuando j vale 1. Como j vale 1 y más j más 1 es 2, por lo tanto esto nos queda 2. Y cuando j vale 2, j más 1 es 3, y por lo tanto me queda 3. Entonces, finalmente lo que teníamos que hacer era la productoria de estos valores, ¿sí? Y la productoria es 8. Y si nos fijamos acá, la productoria también, perdón, yo puse 3 y acá era 1. Y la productoria en este caso también es 8, ¿sí? Entonces, acá estamos analizando el teorema en este caso concreto. ¿Alguna duda sobre cómo hicimos el análisis? ¿O alguna sospecha de que algo está mal? ¿Por qué el último número era 1 y no 3, profe? Y porque fíjate que J, estábamos analizando el término cuando J es 2. Pero cuando J es 2, J más 1 es 3, ¿no? Estamos acá. Estamos analizando el término. Entonces J más 1 es 3 y estamos indexando x seguido de xs en 3. Entonces, ahora tenemos que considerar toda la lista. Este es el elemento en la posición 0, el elemento en la posición 1, el elemento en la posición 2 y el elemento en la posición 3. Por lo tanto... Ah, bien, ya entendí. Bárbaro. Profe, ¿Cómo? profe, ¿es necesario restarle 1? ¿Hacer esa operación o podemos dejarlo como está? No, obviamente, si vos querías, una alternativa era decir j más 1, j más 1 pertenece a, y vos calculabas directamente j más 1, y entonces podías calcular esto automáticamente, digamos, directamente también, ¿no? Solo que acá no ibas a hacer, bueno, ya tenés f de j, porque f es j más 1. ¿Se entendió? Sí, Bárbaro. gracias. Profe, Sí. puede ser que, o sea, en este ejemplo sé que funciona y todo, pero puede ser que al probarlo con un ejemplo
no esté comprobado 100% porque a lo mejor puede existir algo que no funcione, ¿o Más, no? más vale, más vale. Por supuesto que esto no es una demostración del teorema, no pretende ser esto una demostración del teorema, sino una comprobación de la validez del teorema en un caso concreto para ganar intuición sobre lo que dice el teorema. Bien, bien, gracias. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si analizamos este mismo ejemplo concreto, solo que con otra función? Con la función que... entonces, analicemos este mismo ejemplo con la función que a j lo multiplica por 2. Entonces me llevo esto para acá. ¿Y qué nos queda? Bueno, el cálculo que hicimos sin el cambio de variable sigue siendo correcto, solo que ahora tenemos que multiplicar por 2 acá. Entonces, tenemos esta situación. Esto es lo que ya no es más válido, ¿no? Lo que tenemos que calcular ahora es j con este nuevo cambio de variable y luego los posibles valores. Entonces, ¿qué operación puedo hacer para despejar j? O mejor dicho, ¿cuánto era el cardinal de xs? Era 3. Entonces, ¿qué números al multiplicarlos por 2 están entre 0 y 3? Bueno, 0... Disculpe la interrupción. Preguntó ahí Macarena en el chat. Sí, bueno, no puedo leer esa expresión. No, Ya me respondieron. bárbaro. Entonces, los valores que puede asumir j en este caso son 0, porque 0 por 2 es 0 y estamos bien. 1, porque 1 por 2 es 2 y es menor que 3. Pero ya si me pregunto por 2, tenemos que 2 por 2 es 4 y eso nos queda fuera del rango. Así que los elementos que vamos a considerar o vamos a indexar la lista con 0 y 2. ¿Sí? Entonces calculemos el término en este caso, nos va a quedar 4 y 1. ¿Sí? Fíjense que acá estamos perdiendo este valor, así que lo indiquemos explícitamente, y nos queda que estamos multiplicando, o tenemos que multiplicar 4 y 1, y el resultado total nos queda 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que el cambio de variable no es cierto con cualquier función. Y efectivamente el teorema del cambio de variable nos decía que era cierto si la f era biyectiva en el rango. ¿Y qué significa que fuera biyectiva en el rango? Y bueno, que para cada valor que puede tomar i, tiene que haber un valor que puede tomar j, tal que los valores de f de j son vienen todos de un valor de i, de un posible valor de i. Entonces, en el primer caso, teníamos que... perdón, al revés, es que los valores de i vienen de un posible valor de j. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer caso, el valor 1 venía del valor de j0 y al aplicarle la función a 0 teníamos 1 y así sucesivamente. Mientras que en este caso de multiplicar por 2
tenemos los valores, voy a poner así, no, acá sí lo voy a hacer así, tenemos los valores que 0, tenemos dos situaciones, que nadie llega a 1, ¿sí? Porque fíjense que no hay nadie no hay ningún valor de j tal que f de j sea 1, y por otro lado tenemos otra situación que no hay ningún valor en i, no hay ningún posible valor de i que sea el resultado de hacer f de j a 0, ¿sí? Entonces tenemos los dos problemas, que bueno, no tenemos ese problema. Y lo mismo con el 3. Entonces, esta es la razón por la cual no nos da el mismo resultado, es porque la función no es biyectiva. ¿Se comprende? ¿Se comprendieron estos ejemplos? ¿Alguien necesita que remarquemos algo más sobre esto? Bueno, voy a asumir que... Todo bien, profe. Bien. Entonces, ¿qué fallaba en este ejemplo? O en este ejemplo no podemos aplicar cambio de variable. Profe, hicieron una pregunta ahí en el chat. Si el rango de j no tendría que ser distinto al de j por 2. El rango de j no tendría que ser distinto al de j por 2. Pero, ¿en qué sentido el rango de j? Fíjate que es distinto, ¿no? Si entiendo bien lo que vos me decís, j puede tomar los valores 0 y 1, y j por 2 puede tomar los valores 0 y 2. A ver, técnicamente j por 2 debería ser mayor o igual que 1, no que 0, pero bueno, son ceras, ¿no? Sí, gracias. Entonces teníamos esta situación. Lo que hace que falle peor, de hecho, ¿no? Sí, entonces, ¿qué valores puede, si copiamos bien el rango, qué valores puede asumir j para que j por 2 esté entre 1 y 3? Bueno, 0 no, porque nos queda fuera, solo puede asumir el valor 2. Perdón, el valor 1. Entonces nos queda esta situación. Y entonces no tenemos que multiplicar el 4, sino que nos queda 1. Gracias. Bien, entonces decíamos que no podemos aplicar el cambio de variable porque f no es biyectiva. ¿Y qué significa que sea biyectiva? Preguntaba... bueno, Gino decía, ¿qué sería una función biyectiva? La que vimos antes, sumar 1 es una función biyectiva. Y fíjate que Gino, que es biyectiva porque a 0 lo manda 1, a 1 lo manda 2 y a 2 lo manda 3. Entonces, para cada posible valor de i, hay un valor de j, tal que i es igual a f de j. Y hay un único valor. Entonces, las condiciones para que f sea biyectiva, lo vuelvo a decir acá, f es biyectiva si es inyectiva, o mejor dicho, empecemos por lo segundo, surjectiva, es decir, que para cada valor de i hay un valor de j tal que i es igual a f de j, e inyectiva, es decir, no hay dos valores de j que sean iguales cuando les aplico la función. Es decir, no hay j y j' tal que f de j es igual a f de j'.
Perdón, quiero... Sí, los estudiantes primero, digamos, ayudantes, no sé quién está hablando. Bueno, los prepotentes primero entonces, y sigo yo. Lo que quería aclarar era que lo de surrectiva e inyectiva tenemos que tomar en cuenta de qué conjunto a qué conjunto va. O sea, las funciones en sí, digamos, si uno las piensa, uno tiene que considerar cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función. Digo, por ejemplo, multiplicar por 2 es una biyección entre los números naturales y los números naturales pares, pero no es una biyección entre los números naturales y los números naturales, por ejemplo. Entonces uno diría, ¿es la misma función? No, 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 para. La función que te lleva de los naturales a los pares es biyectiva. La función que te lleva de los naturales a los naturales, la misma función de multiplicar por 2, pero si consideramos que me lleva a los números naturales en lugar de a los números pares, no es sobreyectiva, ¿no? Entonces, es importante considerar de dónde a dónde va la función, ¿ok? Entonces, sí. Entonces, si tenemos esta función, digo, dejo escrito lo que dice Martín para que quede claro. Si consideramos la función que a g de x lo manda a x por 2, esta función en este rango, ¿sí? Bueno, la función con este tipo sí es biyectiva, ¿no? Porque al 0 lo manda al 0, al 1 al 2, y es como que, bueno, pueden imaginarse cómo es pueden hacer dos copias de n, en una solo sacan los impares y pueden imaginarse cómo es la función. Es básicamente una diagonal punto a punto, ¿no? Entonces tendríamos... uy, no sé si hace falta esto, pero lo hagamos. Ya que empecé. Tendríamos que al 0 lo mandamos al 0, al 1, no, no. Bueno, lo mandamos qué difícil. Al 1 lo mandamos al 2 y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, como que al 2 lo mandaremos un poco más arriba y así sucesivamente. No. Profe, Sí. acá preguntan en el chat si una función que entrega booleanos no puede ser biyectiva. Una función que entrega booleanos no puede ser biyectiva. Bueno, depende cuál es el dominio, ¿no? O sea, yo podría poner una h que va de bool a bool y h de b es la negación, y esa es una función con codominio booleano que es biyectiva. Quizás cuando una función que devuelve booleanos o cuyo codominio son los booleanos no va a ser inyectiva, no va a ser biyectiva, digamos una función f' que va de un conjunto A a bool. Bueno, hay dos situaciones. Cuando no será biyectiva si
la cantidad de elementos de A es igual a 1, o, esto seguro, ¿no? O la cantidad de elementos de A es mayor a 2. Seguro que si estamos en una de estas dos condiciones, no va a ser biyectiva. En un caso porque no va a haber, o true o false, no van a estar en el dominio de la función, es decir, no va a haber ningún valor de A. Si A solo tiene un valor, básicamente f' elige o true o false para el único elemento de A. Y si A tiene más de 2 elementos, bueno, seguro que hay 2 elementos de A, tal que f' de A y B van a ser el mismo valor. Pero también podría ser que f', que A tenga 2 elementos y que la función no sea biyectiva. Por ejemplo... Perdón, de acuerdo con algunas definiciones, digo de cómo escribimos, ¿no? La cuestión de AFLE, de una función de A en B, si nosotros decimos que el dominio de la función es exactamente A, bueno, si decimos que la imagen está contenida en B, podría ser, digamos, o sea, la función que a los 2 elementos los mande al true, y entonces no es inyectiva. Tal cual. Digo. Tal cual. Entonces, un ejemplo concreto de una función no inyectiva de bool en bool es una que le vamos a llamar k, que no importa cuál es el booleano, me devuelve true. Es una función bastante aburrida, pero útil en muchos contextos, no exactamente en los booleanos, aunque podría serlo. Y esta función constante no es biyectiva. Obviamente acá se pueden hacer infinitas o muchas preguntas interesantes. ¿Cuándo una función constante es biyectiva? Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahora revisemos algún otro ejemplo veamos algún otro ejemplo de el 14A para ver. Y quizás uno interesante, que me parece que es interesante, es el D. Los otros me parece que ya estuvimos charlando bastante. Pero si hay dudas, repasamos. Entonces, veamos este ejemplo. Acá tenemos mal esto. Nos preguntan si podemos aplicar esto acá era un distinto de la lista vacía. Entonces nos preguntan si podemos aplicar cambio de variable en esta cuantificación. Tomar el máximo de la longitud y cuando la lista es no vacía. Digamos, este es el rango, es decir, estamos sumando considerando la longitud de la mayor longitud de las listas no vacías. Bueno, Celina, acá tenemos una forma muy distinta, ¿no? Así, fíjate que F no tiene nada que ver con sumar. Y ahora es un poco molesto esto, porque tenemos un rango infinito. Digamos, ¿qué valores puede tomar AS? Bueno, como estamos tomando cardinal en el término, sabemos que AS es una lista de algo. Para concretizar la situación, supongamos que es una lista de enteros. Entonces, como se trata de enteros, yo podría empezar diciendo, bueno, un posible valor para AS es la lista vacía.
Pero rápidamente me doy cuenta que no, justamente me están diciendo que no pueden ser la lista vacía. Entonces tengo que pensar en otras listas. Bueno, son las listas que tienen un elemento al principio, un número, n, llamémosle, y siguen con otra cosa, ¿sí? Y fíjense que si yo quisiera darle sentido a este pertenece, debería escribir un conjunto acá, ¿no? Debería decir, bueno, es la lista que empieza con 0 y sigue con algo, o la lista que empieza con 1 y sigue con algo, o la lista que... Y es un conjunto bastante grande, infinito, ¿no? Porque tengo que considerar todos los posibles valores que toma el primer elemento. Mejor es decir, bueno, yo sé que AS tiene que tener la forma n seguido de ns. Y no me preocupo por los valores concretos de n seguido de ns. Y ahora me pregunto cuál es la longitud de AS, que es el término, que es lo que hacíamos antes. Y esto, bueno, ahora sí me puedo pensar cuáles son las formas que tienen NS. Bueno, NS puede ser la lista vacía, en cuyo caso la longitud de NS será 0, perdón, será 1. Fíjense, si NS es la lista vacía, entonces si NS es la lista vacía, entonces el cardinal de n seguido de ns, que es AS, es 1. Después podría ser que ns sea, tenga un elemento, no sé cuál, 2, entonces tenemos... sí, como dice Demetrio, podemos decir que el cardinal de ns es 1 más el cardinal de ns. Bárbaro. Entonces ya descubrimos los posibles valores del rango y del término. Ahora veamos si podemos hacer el cambio de variable. Entonces, fíjense que acá ya no aparece una sola variable. Es decir, esto se transforma en, tengo que poner todas las variables que toma la función, o digamos, acá está tomando una tupla, entonces si la función toma una tupla como argumento, entonces tengo que poner esas dos variables, x y xs. Y acá tengo que poner f de xs, es decir, tengo que poner x seguido de xs, y acá lo mismo. Y hice el cambio que me indica el teorema el teorema de cambio de variable. ¿Cómo se lee x seguido de xs? Decimos que es, cuando lo leemos en este contexto, es decir, cuando lo leemos f aplicado a, lo leemos como la tupla, decimos así, la tupla que tiene x como primer componente y xs como segundo componente. Pero si lo leemos en este contexto, leemos como el máximo, considerando a x y xs, de el cardinal de x seguido de xs, cuando esos valores satisfacen que son distintos a la lista vacía. Bueno, y fíjense que acá nos dicen, después de aplicar este cambio de variable, nos queda algo que es evidentemente true, digamos, evidentemente verdadero. La lista que tiene un elemento es distinta a la lista vacía, ¿sí? Así que simplemente podemos cambiar el rango. Y fíjense que ahora tenemos que considerar todos los posibles valores de x. 1, 2, 3,
0. Y obviamente que si pensamos que estamos en los enteros, pueden ser los negativos también. Y acá también tenemos que considerar todos los posibles valores de lista, que son muy, muy infinitos. Hay muchas, muchas listas. Pero antes, fíjense que en el término teníamos el cardinal de AS y ahora tenemos el cardinal de X seguido de XS. Pero digamos que X va a ser N, como antes, ¿no? Fíjense que la descomposición que estábamos... Perdón, si X es N y XS es NS, ahora nos preguntemos cuánto es los posibles valores de X y XS. Y los posibles valores de X y XS, ¿cuáles van a ser? O perdón, de F, me corrijo, de F aplicado a X y XS, bueno, es simplemente pegar el primer elemento, X, al primer componente de la tupla, al segundo componente de la tupla. Es decir, nos va a quedar N seguido de NS. Así que lo que estamos viendo, y fíjense que acá no estamos haciendo un análisis caso por caso, porque no podemos hacerlo porque el rango es infinito, sino que estamos razonando y llegamos a la conclusión de que f de n seguido, f de n ns, es decir, f evaluado en n y ns, es exactamente la lista original AS. Bien. Y ahora lo último que nos queda es calcular el cardinal de f en n seguido de ns. Pero si resolvemos quién es f aplicado a la tupla que tiene n y ns, nos queda el cardinal de n. El cardinal de n hoy seguido de ns, que es igual a 1 más el cardinal de n. Ahora, la pregunta del millón es cuál es la inversa, es decir, cuál es f a la menos 1. Y para ver quién es f a la menos 1, nos preguntemos primero cuál es el tipo de f. El tipo de f, fíjense, es una tupla, entonces si lo escribimos como en Haskell, será un entero y una lista de enteros. O, sí, eso, lo dejemos así en este caso particular. ¿Y qué nos devuelve? Lo tenemos acá, es una lista. Entonces nos devuelve una lista de enteros. Entonces, f a la menos 1 nos debe... Y podemos ser un poquito más precisos con este tipo. Ya volvemos a eso. Por ahora veamos cuál es el tipo que tiene que tener la inversa de f, si es que existe. Bueno, dado una lista, nos tiene que dar un par donde el primer elemento es un entero y el segundo es una lista. Pero, pregunta, f, ¿hay algún valor, es decir, hay alguna tupla tal que f de esa tupla sea la lista vacía? No. Entonces, acá podemos precisar este tipo. Así como antes habíamos considerado multiplicar por 2 cuando el codominio los pares, acá podemos justificar esta forma de escribir. Profe. Carlos, ¿puedes repetir la pregunta que hizo?
no sé exactamente cuál pregunta querés que repita, pero realmente no me doy cuenta cuál fue Sí, la lista vacía. No, Sí, no sé hay- si podés. F puede devolver la imagen de imagen la lista vacía. Y eso habían dicho los chicos de que no Bien, gracias. Claro, ¿y por qué no puede devolver? Bueno, porque para cualquier argumento siempre me está construyendo una lista que tiene un pegar por adelante, ¿sí? Es n seguido de. Entonces, la lista vacía no la podemos obtener agregándole un elemento a otra lista. No hay forma. Justamente porque las formas son distintas. En un caso tenemos la lista vacía, en otro caso tenemos la lista que tiene un elemento y otras cosas. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, fíjense que ahora tenemos un rango más restringido, ¿sí? Perdón, un codominio más restringido. Entonces, si pensamos que el dominio de la inversa es ese conjunto más restringido, es decir, de las listas no vacías, quizás eso nos ayuda para pensar en su definición. Entonces, yo tengo que considerar acá listas, ¿sí? Pero listas no vacías, es decir, tengo que pensar que a f a la menos 1 se la voy a aplicar a una lista que tiene al menos un elemento. ¿Y cuál será el resultado de aplicar f a la menos 1 a esa lista? Exactamente, como dice Iván, es n, la tupla que tiene n en el primer componente y ns en el segundo componente. Entonces, ahí vemos que, digamos, podemos rápidamente convencernos de que esta función es biyectiva. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo una lista, n seguida de ns, y la descompongo en el primer elemento y el resto de la lista, y después la recompongo con la f a esos dos valores, voy a tener la lista original. Y viceversa, si yo a un par, que es un valor, y una lista, los combino para hacer una lista más larga, y luego la descompongo esa lista más larga, bueno, es claro también que estoy recuperando el valor original. Y este razonamiento es un razonamiento que pueden hacer ecuacionalmente, como hacíamos antes, ¿no? Es decir, podemos calcular que f aplicado a f a la menos 1 de n menos ns es f de el resultado de aplicar f a la menos 1, que nos queda f de ns, y esto nos queda, por definición de la f, n seguido de ns. ¿Sí? Y fíjense que obtuvimos justamente lo que queríamos. Y por otro lado, podríamos hacer el cálculo inverso, es decir, aplicar f a la menos 1 de f de una tupla y obtendríamos al final del día la tupla original. Y ahí Tobías pregunta para qué nos servía saber si es biyectiva. Bueno, porque recuerden que si no es biyectiva, o podemos combinar términos de más, o podemos combinar términos de menos. ¿Sí? Les sugiero que analicen en las notas de la última clase del jueves, hicimos ejemplos de esas dos situaciones. ¿Ahora queda más claro el cambio de variable? Para quienes preguntaban por este ejercicio. ¿Por qué no se podría hacer, Iván?
sé, porque como que en el primero puede a veces ser una lista vacía y no, pero no sé, o sea, puede evaluar con una lista vacía y... Pero bueno, intentemos eso. Intentemos eso. A ver, veamos si vos decís que esto podría ser, digamos, vos decís que para considerar esto yo debería ser el cardinal de la lista vacía máximo. No. O sea, como que, claro, no importa. No. Bueno, pero fijémonos un poco lo que entiendo que quería decir Iván. Es que aparentemente, como le estoy cuantificando sobre listas, debería poder considerar la lista vacía. Pero justamente ese caso me lo está restringiendo, me lo está sacando de encima el rango, ¿no? Y es fundamental. Si no tuviésemos esta condición en el rango, no podríamos hacer este cambio de variable, porque no habría unos valores de x y xs tal que f de x, xs fuera la lista vacía. Pero justamente como estamos restringiendo a las listas no vacías, sí podemos hacer el cambio de variable. Y una cosa importante, fíjense que acá no tenemos esta restricción, aparentemente nos sacamos de encima esta restricción, pero la cuestión es que estamos cuantificando sobre cosas distintas. Mientras que acá cuantificábamos sobre listas, acá cuantificamos sobre valores enteros y listas de enteros, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia respecto de esta. Quizás eso también puede ser sospechoso. Pero efectivamente son dos cuantificaciones distintas con el mismo valor. ¿Continúo? Creo que había alguna pregunta sobre el último punto al comienzo de la clase, pero prefiero que ese punto lo veamos en la sala de los prácticos hoy y quizás el jueves veamos un poco de la evaluación, porque hay muchas preguntas que tienen, o algunas preguntas que tienen que ver con la evaluación. Y les sugiero que miren el video de evaluación de expresiones que preparó Martín, que están colgados en el aula virtual. Como, digo, básicamente vamos a ver un poquito más lo que él dice o repasar lo que él dice, pero ese es el material audiovisual de la evaluación. Bueno, ahora dejo de ver el chat. Entonces, el repaso que yo había pensado tenía más que ver con lo que venimos proponiendo, ¿no? Es el proceso de construcción de programas comienza con la especificación formal de un problema y luego derivar un programa a partir de la especificación. Y voy a hacer dos comentarios rápidos sobre los ejemplos que vimos la clase pasada. Uno era, los casos del día D son mayores al promedio de los 7 días anteriores. Entonces, la forma de encarar este tipo de situaciones donde tenemos una descripción del problema en castellano y queremos construirnos una especificación formal, la forma que yo propongo es ponerle un nombre a la especificación, que luego se transformará en el programa, y empezar por el tipo. Es decir, ¿qué tipo tiene la función que va a resolver este problema?
O dicho de otro modo, ¿qué tipo tiene la especificación? ¿Cuáles son los parámetros que voy a usar en la especificación? Y cuáles pueden ser constantes o lo que sea. Entonces, hay algunos que están muy claros, por ejemplo, acá habla del día D, y hay en este caso un dato implícito, que es importante hacerlo explícito, que es el registro de casos, ¿sí? Y habíamos conversado que el registro de casos lo podíamos pensar como una lista de enteros. Entonces, podemos pensar que la especificación del problema va a ser respecto de un dato de entrada, que va a ser la lista de casos o el registro de casos, y otro dato de entrada que va a ser el día sobre el cual me estoy preguntando la pregunta esta de si los casos son mayores al promedio de los 7 días anteriores. Y el resultado, en este caso, va a ser booleano, ¿sí? O crece mucho, o es mayor, o no es mayor. Entonces, una vez que escribimos el tipo, podemos poner la definición. Entonces, podríamos estar tentados a escribir acá quizás una cuantificación u otra expresión formal. Pero como indicamos que este problema toma dos datos de entrada, la lista de casos y el día, entonces vamos a indicarlo explícitamente del lado izquierdo. Y del lado derecho pondremos lo que tengamos que poner, ¿sí? Que puede ser una cuantificación o no, quizás no, pero en este caso podría ser así: XS de D es mayor a una cuantificación, o no, quizás, creo que lo habíamos dicho así, es mayor al promedio móvil de XS entre D-7 y D, ¿sí? Y donde asumíamos que teníamos una función, un programa que calculaba el promedio móvil. Lo que me parece muy importante es que empecemos escribiendo el tipo de la especificación, que luego va a ser el tipo de nuestra función. ¿Sí? Esto me parece que un compañero en Zulip dijo que le había ayudado mucho comprender el tipo y luego explicitar los argumentos de la especificación. En el libro proponen una notación ligeramente diferente, que es así. Como que ponen el tipo arriba de una línea y debajo la definición de la especificación. Que puede estar bien estilísticamente cuando estamos en el cuaderno o en el pizarrón. En este contexto de edición en línea es muy incómodo, así que vamos a dejarlo así. Bien, y el otro problema que habíamos escrito la clase pasada es este, que lo vamos a visitar ahora de vuelta, lo vamos a ver de vuelta, que es la longitud del periodo más largo en que los casos diarios bajan, ¿sí? Fíjense que acá estamos, ¿cuál sería el tipo de este problema? Recibiría una lista y devolvería un entero. Bárbaro, hay varias, también pusieron eso en el... Bien, ¿y cómo lo podemos pensar a este? Entonces, de vuelta, no me lanzo directamente a escribir la especificación, sino me fijo,
este problema toma un dato de entrada, la lista de casos, pongámosle casos, y me tiene que devolver la longitud del periodo más largo. Fíjense que acá puedo reconocer quizás una cuantificación, como que estoy maximizando algo, y el algo que estoy maximizando es la longitud. Y me puedo preguntar, bueno, ¿cómo identifico un periodo? ¿Cómo puedo delimitar un periodo? Bueno, puedo decir, empieza en el día D, o en el día I, y termina en el día J. Entonces, quizás una forma de especificar este problema, es decir, me fijo en en la mayor diferencia entre el último día y el primer día, ¿sí? Pero no de cualquier cosa, y ahora acá viene la gracia, no de cualquier cosa, sino de qué valores pueden tomar I y J. Bueno, seguro que I puede ir desde I hasta el cardinal de la lista. Y J, bueno, como que tiene gracia si considero los valores de J que son mayores ahí, ¿sí? Así tengo un periodo. Al menos un día ahí. Pero no cualquier índice, ¿no? Porque podría ser, a ver si me traigo los casos. Esto es actualizado al día de ayer. No cualquier índice, sino porque en ese caso yo podría tomar que I sea 0 y que J sea 14, sino los que cuando tengo que, lo paso abajo, cuando el segmento entre I y J es decreciente, ¿sí? Entonces, esta es una posible forma de especificarlo. Por ejemplo, si I vale 0, ya me fijo el siguiente valor y como el siguiente valor es mayor que lo que había en el 0, descarto el 0. Bueno, entonces, recordemos esta definición, esta especificación, porque la vamos a ver. Y una vez que teníamos volviendo al proceso de construcción de programas, una vez que teníamos una especificación, lo que hacíamos era derivar el programa. Y habíamos visto hace un par de clases cómo derivamos. Empezamos con una descripción informal, todos los elementos de una lista son pares, dimos una especificación formal y luego usamos los axiomas que repasamos o le dimos sentido a la clase pasada, todos estos que están en el digesto, que usamos estos axiomas y conocimientos de lógica y de aritmética para, a partir de la derivación, encontrar un programa. Entonces, lo que necesitábamos eran estos axiomas para poder manipular la especificación para construirnos el programa. Bueno, voy a seguir. Y ahora voy a retomar el ejemplo que acabamos de ver. La longitud del periodo más largo en que los casos diarios bajan. Y fíjense que teníamos esta cuantificación sobre dos índices, o sobre dos variables, I y J.
y tomábamos la diferencia entre J e I. Y esta definición puede ser complicada, el rango es bastante complicado, pero fíjense que podemos partirlo, o razonando aritméticamente, podemos ver que el rango es equivalente a decir que I esté entre 0 y el cardinal de XS, por un lado, y que J esté entre I y el cardinal de XS, y que el periodo entre I y J sea un periodo decreciente, ¿sí? Y yo indiqué acá periodos decrecientes. Por ejemplo, si consideramos 375 y 337, tenemos un periodo de longitud 1 donde es decreciente. Si consideramos 337 y 292, también. Y lo mismo se da en estos otros casos. Pero, puesto que tenemos dos segmentos con dos periodos contiguos de días que bajan, bueno, desde acá hasta acá tenemos un periodo de longitud 2 y lo mismo hacia el final, ¿sí? Digo, parecieran buenas noticias, ¿no? Estamos repitiendo un patrón de 2 días que bajan, pero fíjense que antes bajaban de 375 a 292 y ahora bajan de 497 a 387. No estamos bien seguimos mal, tenemos que seguir insistiendo con que debemos cuidarnos, así que lo hagamos tanto como podamos. Bueno, entonces, si pensamos en esta forma, en esta segunda forma de considerar el rango, yo les propongo la siguiente lectura. Entonces, en el eje X tengo los posibles valores de I, y en el eje Y tengo los posibles valores de J. Fíjense, si I vale 0, J puede ir desde 1 hasta 11. Si I vale 2, si I vale 1, entonces J puede ir de 2 a 11 y así sucesivamente. Y marqué con X los días en los que hay un decrecimiento. Es decir, lo que estamos queriendo maximizar es estas columnas, ¿sí? La longitud de estas columnas es lo que queremos maximizar. Entonces yo podría pensar, bueno, ¿por qué no recorres, no sé, de alguna manera extraña este espacio de posibles soluciones y maximizas esa función? Pero hay una forma alternativa. Lo que puedo hacer es fijarme cuando el día I, es decir, cuando el inicio del periodo es 0, ¿cuáles son los posibles valores de J? Son todos estos. Y calculo el máximo de los buenos periodos. Calculo el máximo de los buenos periodos en esa columna, es decir, los días que empezaron con 0. Y como no hay ningún día, no hay ningún buen periodo empezando con 0, el máximo es 0. Lo mismo pasa con el 1. En el día 2 tenemos dos posibles periodos. Uno de longitud 1, y uno de longitud 2, y otro de longitud, Y entonces el mayor en esa columna es el 2. Y así sucesivamente encuentro el máximo de cada columna, ¿sí? Y después, para encontrar la solución total, me fijo en el máximo de estas filas. En el máximo de esta fila, que obviamente es 2. Bueno, entonces, ¿eso qué nos sugiere? Este análisis nos sugiere que si tenemos esta expresión cuantificada, que la habíamos escrito así, ¿sí? Recuerden que este era equivalente al anterior, el análisis que acabamos de hacer me sugiere que quizás yo puedo cambiar una cuantificación sobre dos variables a una cuantificación sobre una variable, donde si
si puedo identificar una parte del rango que solo habla de la primera variable, en este caso la variable i, y el término va a ser una cuantificación solo sobre la segunda variable, y el rango de esta segunda cuantificación va a ser todo el resto o la porción del rango original que hable de las dos variables. Fíjense, acá yo tengo una conjunción de dos variables. Y el término de esta segunda cuantificación va a ser el término original. Entonces ahí tengo una cuantificación dentro de otra cuantificación. ¿Sí? Y este es un caso particular de un axioma. Axioma de anidado. ¿Y por qué anidado? Bueno, porque estoy anidando, estoy poniendo dentro de una cuantificación otra cuantificación. ¿Y cuál va a ser la forma de este axioma? Bueno, va a decir, si tenés una cuantificación sobre dos variables y tenés que el rango, en el rango podés identificar una parte que habla solo de i, un predicado sobre i, y una relación sobre i y j, ¿sí? Podemos pensar eso, ¿no? Es decir, esta parte del rango original es una relación entre i y j. ¿Cuándo i y j van a estar relacionados por la relación S? Bueno, cuando i sea menor estricto que j y el periodo entre i y j sea decreciente. Entonces, si tengo una cuantificación respecto de dos variables y puedo identificar esta situación en el rango, eso va a ser igual a cuantificar sobre una respecto del rango de la primera variable, y el término va a ser cuantificar sobre la segunda respecto de esa relación, y el término va a ser el original. ¿Sí? Entonces, fíjense que es exactamente esta situación. Y podemos pensar que esto tiene, lo tenemos muy incorporado, y esto de analizar por columnas o por filas y después aplicar la misma operación al total que en cada fila o en cada columna. Por ejemplo, si queremos calcular el total de casos nacionales durante toda la pandemia, lo que podemos hacer es sumar provincia por provincia la cantidad total y después sumamos todas las provincias, ¿sí? En ese caso, el I sería las provincias, I variaría sobre las provincias y el J variaría sobre los días, ¿sí? Y el término sería, bueno, la posición de la matriz cuando la provincia es I y el día es J. ¿Alguna duda con el axioma de anidado? Fíjense que no tiene ninguna condición, esto siempre vale. Bueno, sigo con el siguiente tema, que es el operador de conteo que está en el práctico y es útil, ¿no? Muchos problemas van a ser contar cosas. Por ejemplo, ¿cuántas provincias tienen una duplicación de casos en menos de 20 días? Es como una situación muy problemática, como que nos estamos contagiando rápido si estamos en una situación. Entonces, ahora, en vez de la matriz que les mencioné antes de
de casos por provincias por día, asumimos que el dato de entrada, el dato implícito que hay en esta especificación informal, es la duplicación por provincias. Entonces, la lista de enteros que toma como argumentos esta especificación es la cantidad de días de duplicación por provincia. Entonces, el número de provincias que tienen una duplicación rápida de casos lo podemos calcular de la siguiente manera. Sumo 1 a cada provincia, como somos 23 provincias más, perdón, esto es 25, porque son 23 provincias más Cava. Entonces, sumo 1 cada vez que hay una provincia cuya duplicación es menor a 20. Y fíjense que acá puedo identificar una conjunción, el rango de las provincias, el rango de posibles provincias y una condición extra sobre cada elemento de esa lista. Y esta va a ser una situación muy, digamos, vamos a querer contar muchas veces. Entonces, vamos a ponerle un nombre a las sumatorias cuando el término es 1. Y le vamos a decir que estamos contando. No hay ninguna sorpresa acá. Entonces vamos a incluir un nuevo cuantificador, el cuantificador de conteo, que el símbolo que vamos a usar es la N mayúscula. Y el rango y el término van a ser muy distintos a lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Porque recuerden que el rango siempre era booleano, ¿sí? Y el término era del mismo tipo que la operación subyacente a la cuantificación. En el caso de la sumatoria, como la sumatoria toma dos números y me devuelve un número, el término tenía que ser un número, el tipo de término. Pero el operador de conteo no tiene un operador subyacente asociado, no es como la sumatoria, que es la suma, o la productoria, que es el producto, o el para todo, que es la conjunción, o el existe, que es la disyunción, sino que es un operador que lo definimos de esta manera. Es un operador bastante particular. Y la definición que damos es la siguiente. Contar los RI que satisfacen TI es sumar 1 cada vez que I satisface la conjunción de RI y TI. Y hay varios axiomas que son válidos, un par, otros que no tienen mucho sentido, y otros que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, el rango vacío de la sumatoria es 0. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo puedo darme cuenta de esto? ¿O cómo puedo calcular esto? Bueno, utilizo la definición de... Lo hagamos un momento. Esto nos va a llevar un ratito y puede ser interesante. Entonces, esto es igual por definición a la sumatoria de ese rango de 1, ¿sí? Fíjense que esta es la definición de conteo. Y absorbente, el false es el absorbente de la conjunción, entonces todo esto es false. Entonces, por rango vacío de la sumatoria, esto nos queda 0. ¿Sí? Fíjense que el axioma del rango vacío pasa a ser un teorema. O puedo deducir la forma que va a tener el axioma de rango vacío para el conteo, para el operador de conteo. Pero el rango unitario es especial.
Y para ver que el rango unitario es especial, consideremos la siguiente pregunta. ¿Cuántas provincias hay que son Córdoba, exactamente, y que tienen duplicación de casos en menos de 20 días? Obviamente, la respuesta es 1 si Córdoba tiene una duplicación en menos de 20 días, y 0 si no. Entonces, el axioma de rango unitario lo podemos escribir como el siguiente teorema. Si querés contar los síes que son iguales a C y satisfacen TI, bueno, es simplemente fijarte si C satisface T es 1 y si no, es 0. Y acá estoy introduciendo una notación que no habíamos usado antes, que son las guardas, ¿sí? Las guardas se corresponden a las expresiones guardadas se corresponden con las guardas de Haskell, podemos pensarlo, y también con el análisis por casos que podemos hacer cuando razonamos matemáticamente. Entonces, acá estamos considerando dos alternativas. O bien vale TC, o bien vale el término para la constante C, o bien no vale. Y estamos diciendo, si vale esta condición, esta guarda, así es como vamos a leerlo, si vale esta guarda, entonces el valor de toda esta expresión es 1, y si no vale esa condición, el valor va a ser 0. Pero ya vamos a ver que podemos tener más de una condición. No tienen que ser solo dos condiciones booleanas, sino podríamos tener en el análisis por caso, vamos a permitir cosas como n es igual a 0, devolve 1, si n es igual a 1, devuelve 1, y si n es igual a k o a m más 2, entonces devuelve f de m más f de m más 1. ¿Sí? Podríamos tener este análisis por caso. Y fíjense que a diferencia de Haskell, donde las guardas solo pueden ir del lado izquierdo de una definición, acá podemos tener las guardas como una expresión en sí misma, ¿sí? Fíjense que acá no estoy definiendo algo, sino que estoy estableciendo una igualdad y estoy diciendo que esto es una expresión. ¿Cómo escribiríamos esta? Por ejemplo, esta podría ser la definición de Fibonacci. Fibonacci de n es igual a esta expresión donde ahora voy a cambiar f por fib. ¿Sí? Entonces, considero tres casos. Que n sea igual a 0, que n sea igual a 1 y que n sea igual a m más 2 para alguna. Bien, notemos que tanto en el caso de el conteo como en el caso de análisis por casos de Fibonacci, las guardas, las condiciones, son mutuamente excluyentes, ¿sí? Pero eso no necesariamente va a ser así. De hecho, podríamos pensar que si fib lo pensamos como una función que toma un entero y devuelve un entero, bueno, podríamos pensar que m es menos 2,
entonces n es igual a 0. Entonces tendríamos dos alternativas. O que el valor de fib de 0 sea 1, o que el valor de fib de 0 sea fib de menos 2 más fib de menos 1. Para reducir o para evitar esta posibilidad de tener más de un valor para una misma expresión, lo que sucede en Haskell es que cuando tenemos guardas, se evalúan de arriba hacia abajo. Es decir, primero intentamos con esta guarda, si esta guarda es verdadera, el resultado de toda la expresión será esta primera expresión, en este caso 1. Si es falsa, evaluamos la guarda en esta condición y así sucesivamente. ¿Cómo escribiríamos fib en Haskell? Lo escribiríamos así. Esta es la forma que escribimos las guardas en Haskell, ¿no? Y entonces... y yo les pregunto, ¿es esta guarda correcta? ¿Tiene sentido esta guarda en el contexto de Haskell? No, No, ¿y por qué no? porque M no es como no es un dato que, o sea, una entrada de la función, no es nada, ¿verdad? Sí, fíjense que M, lo que vamos a decir es que M no está en el contexto, o en el alcance, mejor dicho, de nuestra función. No sabemos quién es M. Matemáticamente sabemos que si nos restringimos a los naturales, N puede ser o 0, o 1, o M más 2 para algún M. Pero ese análisis de encontrar el M que nos permite descomponer N como M más 2 no es factible en Haskell, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis por casos que hacemos matemáticamente cuando estamos construyendo un programa, bueno, después deberemos ver cómo lo llevamos a la práctica en Haskell, ¿sí? O cómo lo programamos en Haskell. Y esto tiene que ver con que algunas de estos análisis por casos podemos pensar que los podemos transformar en expresiones definidas o funciones definidas con pattern matching. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Es un error. Lo voy a poner así, error. ¿Cómo escribiríamos esto en Haskell? Bueno, en Haskell vamos a decir como que vamos a hacer una especie de cambio de variable. Entonces, si acá n era m más 2, lo que vamos a hacer es restarle 2 a n. Y acá lo mismo, entonces n nos va a quedar n menos 1. ¿Sí? Y vamos a alinear mejor las cosas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre el formalismo en el cual construimos los programas y la posibilidad real de que Haskell pueda interpretar esas expresiones que escribimos, ¿sí? Y pensemos cómo debemos transformarlos. Bueno, y eso también tiene que ver con cuáles son las formas válidas de hacer pattern matching. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que el máximo de una lista, ¿sí? Ahora pensemos en el máximo.
pensemos que es no vacía la lista. Entonces podríamos decir, bueno, al menos tiene un elemento, en cuyo caso es X, y podría decir yo, bueno, si es la lista que resulta de la concatenación de XS e YS, es el máximo de XS max, estoy escribiendo en Haskell, máximo de YS. Pero, ¿es esta definición correcta? Digo, porque yo podría definir la función de máximo en el formalismo de la siguiente manera. Si XS es igual a un solo elemento, devuelvo X, y si XS es igual a S más DS, Profe, pero ahí está concatenando listas y, o sea, está haciendo pattern matching con una concatenación. sí. Me Y- pregunté si es válido, ¿eh? no es válido. Además, Pero ahí ¿por qué también no es dijo válido? Álvaro, ¿por qué? Porque puedes tener XS, ¿qué es XS? No sabes qué es XS. Tenés 5 valores de XS, tenés 1, tenés 1000 de un lado y 1 del otro, entonces no sabes Está qué bien, determina. es una buena observación. Pero acá esto de que tener muchos valores, también puedo tener muchos valores para X, ¿no? Digo, ¿es correcta tu observación? Sí, no me refiero a los valores en sí, sino a la cantidad que uno tiene. Está bien, O sea, vos me estás diciendo, hay una elección muy grande, así como antes podíamos ver que n fuera 0 porque es 0, lo podemos pensar como 0, o podíamos pensarlo en esta línea como que n fuera menos 2 más 2. Entonces vos me estás diciendo, bueno, si vos tenés, si XS más y S es la lista 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puede ser que yo lo parta así, o puede ser que lo parta así, o puede ser incluso que lo parta así. ¿Eso me querías decir? claro, exacto. Sí, Además de que tal está cual. diciéndole a Haskell que está armando eso. Exacto, eso es lo que le estaba diciendo, sí, sí. Buenísimo. Es incorrecto porque no es unívoco la forma de analizar el patrón, o de hacer la correspondencia entre un valor dado y el patrón. Por ejemplo, o escribo esto, así queda en el pizarrón, o esa otra forma de descomponer. Pero entonces, ¿cuáles son los patrones posibles que podemos usar en un análisis de patrones en pattern matching? Con X seguido de XS podría. Bien, entonces la forma correcta, y de hecho hace falta un solo caso, es considerar que la lista, perdón, dos casos, y acá supongamos que son naturales, así con 0 nos alcanza, la lista vacía y la lista que tiene al menos un elemento. O bueno, había dicho que la lista tenía al menos un elemento. Así que podemos considerar esos casos. Pero ¿Y el caso de la lista vacía, profe? y el caso de la lista vacía lo agreguemos para completitud, pero la idea es Si no, que... queda no exhaustivo. ¿Cómo?
Si no, después Haskell se queja de que no es exhaustivo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Lo pongamos, seamos exhaustivos. Bárbaro. La pregunta que me queda a mí es, ¿de dónde viene que estos patrones sean correctos o sean posibles y que este no sea posible? De la falta de precisión de lo que estamos hablando. O sea, no es de lo que nosotros hablamos, sino de lo que entiende voy a decir la maquinita. eh, Ah, Porque como bueno, no tiene una forma de determinar si estamos hablando de una lista de un elemento, de dos elementos, tres elementos, o sea, lo que usted puso arriba, básicamente, yo me baso bien. en esa falta de ser preciso. Ajá. Pero si nosotros intentamos esta definición, la maquinita, como le dijiste vos, que podríamos pensar el intérprete o el compilador, eh, ni siquiera, no es que nos van a decir, bueno, acepto esta definición y después cuando quiera usarla me va a dar un error. Ni siquiera me va a aceptar esa definición. Me va a decir, salí de acá, esa definición es una porquería, volvé cuando tengas algo que yo pueda entender, donde yo es la maquinita, el intérprete. Y entonces, esa maquinita, el intérprete, tiene que tener una forma de descubrir cuáles son los patrones. Tiene que tener una descripción de los patrones válidos. Y la descripción de los patrones válidos tiene todo que ver con el tipo que tiene la función. Entonces, fijémonos que el tipo que tiene máximo o el tipo que tiene el argumento de máximo es una lista de enteros. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que las listas de tipo A las podíamos pensar como que tienen dos posibles formas. O bien es la lista vacía, o bien es un elemento del tipo A seguido de una lista de tipo A. ¿Sí? Esto es un tipo recursivo que probablemente ya vieron o verán pronto en el lab. Y los patrones que va a aceptar la maquinita van a ser los que podamos construir con variables, como acá x y xs, y los constructores. En este caso, los constructores son la lista vacía y agregar un elemento. ¿Sí? Entonces, los constructores y ellos definen los patrones válidos. Y esas son todas las formas de construir patrones válidos. Ahora, como yo tengo eso, por ahora es. Como tengo una lista de A, ¿sí? Si yo tengo un caso concreto, por ejemplo, primeros, que toma una lista de A, una lista de pares de A, B, y me devuelve una lista de A, yo podría definir primeros haciendo un análisis por casos con pattern matching en la lista, y de acuerdo a lo que dijimos antes, acá debería poner P seguido de PS. P por pares, por P. P es un par. Y acá construir algo. Pero como P ahora es una variable de tipo A por B, es una tupla, P es una tupla, entonces puedo hacer un análisis por caso en ese argumento también. Fíjense que estoy haciendo un análisis por un pattern matching dentro de un patrón. El patrón original era P seguido de PS y ahora voy a hacer un análisis por caso en P. Y P puede ser solamente un par, el par XY. Entonces, ahora en la definición puedo decir primeros de la lista que tiene en la cabeza el par XY va a ser X seguido de primeros
DPS. ¿Sí? Esto va a ser una definición en Haskell. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el análisis de patrones que podemos hacer en Haskell está limitado a los constructores del tipo en cuestión y variables. ¿Sí? Acá X e Y son variables, PS también es una variable, y esta descomposición es válida porque la única forma de construir listas es o con la lista vacía o agregando un elemento. Estos son los valores que van a tener los elementos de tipo lista. Entonces, cuando vean el video de evaluación que preparó Martín, recuerden también esta cuestión, ¿sí? Que cuando... Bueno, no, recuerden esto, recuerden el pattern matching. Bueno, y creo que con esto voy a terminar la clase. Y sí, dejemos la clase ahí. Lo que seguía era un teorema que tenía que ver con este análisis que habíamos hecho del operador de conteo. Bueno, ese análisis podríamos hacerlo en cualquier situación, con cualquier... este análisis lo podemos hacer con cualquier cuantificación. Si tenemos un rango de la forma I es igual a K, I, P de I, y el término es T de I, bueno, podemos pensar que esta cuantificación puede tener dos valores distintos. Si vale P de K, entonces va a ser el término evaluado en K, y si no vale, va a ser fíjense, si vale P de K, entonces me queda un rango unitario. ¿Por qué? Porque P de I es igual a P de K, que es igual a true, y por lo tanto me queda un rango unitario. Si no vale, me va a quedar false, y por lo tanto me va a quedar un rango vacío, por lo tanto toda la cuantificación va a ser el elemento neutro del operador de cuantificación. La clase que viene vamos a ver evaluación, como para dar una... vamos a repasar lo que explicó Martín en el video, y vamos a empezar a hacer más ejercicios de derivación. Es decir, vamos a empezar con una especificación formal y vamos a usar los axiomas para construir programas. Y en el medio vamos a ver que algunas técnicas, por ejemplo, la técnica de modularidad o modularización que ya mencionamos cuando resolvimos. Crecen mucho usando promedio móvil, como algo ya definido. O el segundo ejemplo donde usábamos decreciente, que ya estaba definido. Si no hay más, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Qué capítulos vimos? A ver si lo puedo decir. Básicamente vimos hasta el capítulo 9 inclusive. La próxima clase veremos el capítulo 10 y lo de evaluación está en el capítulo 8. ¿Sería el libro de cálculo de programas, profe? Sí, es el libro de cálculo de programas. A ver. Ese documento adjunto que dejó en Meet, ¿de qué tema es? No sé bien de qué me hablas, Juan.
Pero lo que intenté dejar, probablemente sea la resolución del práctico que hicimos en mi sala. En la carpeta de teóricos está todo el material que fui preparando, que no subí al aula virtual, creo. Pero está todo accesible desde el aula virtual. Bueno, con esto cerramos esta presentación y nos vemos en un ratito en mi sala. Adiós.